Muy bien, lo que se aconseja primero, antes de empezar a llenar el periodontograma, es llenar los datos del paciente, dentro de los cuales debe figurar si este periodontograma corresponde a un pretratamiento, a una reevaluación o a un posttratamiento. Luego, familiarizarnos con nuestro periodontograma. Vemos ahí que cada arcada tiene 2 recuadros y un dibujo. Un recuadro correspondiente a caras vestibulares y palatinas de la arcada superior y un recuadro para la arcada vestibular de la arcada inferior y otro para la cara lingual de la arcada inferior. Además, los dibujos correspondientes a las caras vestibulares, oclusales y también las linguales o palatinas. El primer paso para llenar el periodontograma sería marcar las ausentes, remanentes radiculares y los pónticos. Todo lo que esté ausente se va a marcar en negro. Recordar también que todo lo que marque en los recuadros vestibular los debo replicar en los recuadros de palatino o lingual. Entonces vamos a suponer que la pieza 1,5 está ausente, por lo cual yo debo pintar toda la superficie, todo el dibujo, tanto la cara oclusal, vestibular y palatino, y también la raíz y la corona. Al estar ausente voy a ponerle una X o un slash en los recuadros correspondientes. Nuevamente, repito, en vestibular y en palatino o lingual. Para los remanentes radiculares, lo que está ausente es la corona. Entonces, yo voy a marcar, pintar de negro en el dibujo solamente la corona. Además de hacer así como hice en el ausente, con una X o con un slash en el cuadro, en este caso vestibular y lingual. Para los pónticos, que es la manera como uno restaura una pieza ausente mediante un puente o una prótesis fija, lo que está ausente es la raíz. Entonces, para un póntico lo voy a señalar marcando de negro solamente la raíz. Y obviamente, como el diente está ausente, también voy a poner un slash o una X en los cuadros, en este caso vestibular y palatino. El segundo paso va a ser llenar y dibujar el margen gingival unión cemento-esmalte. Siempre hay que fijarnos dónde está este dato, ¿no? En algunos casos está arriba, en otros casos está abajo, dependiendo si es vestibular o palatino de arcada superior o inferior. Entonces siempre antes de llenar hay que verificar. Se define como la distancia entre el margen gingival y unión cemento-esmalte. Entonces lo que se está llenando, por ejemplo, ahí es 0 en distal, quiere decir que está coincidiendo el nivel, 3 en medio y 2 en mesial de la pieza 1,2 por palatino. En el siguiente ejemplo, en la pieza 3,5 se está marcando como -1 en mesial, 2 en medio y -1 en distal. ¿Qué significa esos signos? Lo voy a explicar más adelante. Pero por ahora debemos entender que es la distancia entre la unión cemento-esmalte y margen gingival. Y esta distancia, cuando es 0, significa que el margen y la unión cemento-esmalte están coincidiendo. Bien, todos los signos que sean negativos significan que la encía está aumentada o está hacia coronal de la unión cemento-esmalte. Y tengo que yo graficarlo ahí en el diente correspondiente. Para esto me voy a guiar de la línea de referencia. Entre línea y línea de referencia hay 2 milímetros. Entonces yo ahí voy viendo o calculando lo que significan estos números en el gráfico y luego voy a juntar los 3 puntitos. En palatino vamos a hacer lo mismo. El primer dato, 0, significa que la encía coincide con la unión cemento-esmalte, entonces le hago un punto ahí, en distal. El 3 milímetros significa que la encía está disminuida, hay recesión, quiere decir que está hacia apical de la unión cemento-esmalte, y el 2 de la misma manera, ¿no? Usando las guías de referencia, la línea de referencia, voy a hacer los puntos en la forma correcta. Siguiendo en el ejemplo, ¿no? En vestibular de la pieza 3,5, ¿no? Tengo aumentada la encía en proximal y disminuida en la zona central del diente. Y finalmente en lingual vamos a asumir que todo tiene una recesión, está disminuida, y lo voy a dibujar de la misma manera.
Así, cuando yo tenga mi periodontograma completamente lleno, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo se vería mi margen gingival, siempre pintado la encía de azul, ¿no? Y voy a tener ahí zonas donde la encía esté aumentada, otras disminuida y en otras que coincida con la unión cemento-esmalte. Dentro del segundo paso vamos a marcar el biofilm o la placa presente. Para esto voy a poner unos puntos azules en los recuadros correspondientes a los recuadros centrales, ¿no? Los que están, lo que ahí dice PS o profundidad al sondaje. Entonces voy marcando ya sea en mesial, en distal o en medio de cada superficie según corresponda. Todo dato que yo no pueda registrar, que yo no pueda observar por X motivos, voy a ponerle NR, que significa no registrable. Como tercer punto, vamos a llenar y dibujar la profundidad del sondaje. Como dato importante, cada vez que este dato sea mayor o igual a 4 milímetros, esto lo debo colocar en rojo. Entonces ahí se va a ver que en azul voy a marcar todo lo que sea menor a 4 y todo lo que sea igual a mayor a 4 lo voy a colocar en rojo. Este probablemente sea el dato más importante para llenar para un periodontograma. Un odontólogo lo primero que va a ver son cuántas bolsas tiene, cuántos datos de profundidad de sondaje de 4 o más de 4 milímetros va a tener el paciente. Entonces por eso lo marcamos de rojo para facilitar la interpretación, hacerlo más rápido. Entonces ahí vamos marcando el 7 y el 5 lo marcamos en rojo y el 2 lo marcamos en azul. Luego nos corresponde llenar el sangrado al sondaje, así como hemos hecho en la placa o biofilm. El sangrado al sondaje lo vamos a poner con unos puntitos rojos y en este caso los vamos a colocar en el recuadro correspondiente a nivel de adherencia clínica o NAC. Entonces ahí voy llenando los puntos rojos. El cuarto paso es sencillo, es hallar el nivel de adherencia clínica o NAC. Este se halla sumando simplemente los dos primeros datos. Entonces es importante, aquí cobra importancia también los signos negativos y positivos del MG-UCE, ponerlos bien. Entonces yo voy sumando, ¿no? O restando según corresponda para hallar el nivel de adherencia clínica. Como quinto paso, vamos a describir la movilidad. La movilidad la vamos a colocar en los dibujos correspondientes a las caras oclusales de los dientes. Y vamos a usar la clasificación de Miller, la cual la clasifica en 1, 2 o grado 3 según cuánto se esté moviendo. Así que en el ejemplo vamos a poner grado 1 en la pieza 1,6, grado 2 en la pieza 1,2 y grado 3 en la pieza 4,6. Eso lo podemos hacer con negro o también con azul. Como segundo paso, del mismo paso 5, vamos a colocar las caries o restauraciones desbordantes, las cuales las vamos a poner con un zigzag rojo. Aquí no interesa o no es importante si las caries en oclusal, solamente las caries que tengan que ver con los tejidos periodontales. Así que las vamos a poner en proximal. Tampoco no hay que señalar en cuál de los dos dientes está la caries o señalar si es una caries o restauración. Simplemente ponemos el zigzag y eso es suficiente para sospechar de problemas periodontales. En el mismo paso 5 vamos a marcarlo en las zonas que tengan poco tejido queratinizado. Se considera poco tejido queratinizado aquellas que tengan menos o igual a 2 milímetros de tejido. Y esto lo vamos a colocar solamente en las caras vestibulares con un asterisco de color verde. En el ejemplo entonces tenemos ahí la 4131 y la 2324 y 25. Con el paso número 6, que es el último, vamos a marcar los diastemas o contactos inapropiados de la misma manera que hemos marcado las caries, pero a diferencia que en vez de color rojo vamos a colocar un zigzag de color azul. Luego vamos a colocar las zonas que podrían tener supuración o pus, ya sea durante la exploración, durante la profundidad del sondaje, o tal vez un absceso gingival, periodontal o incluso una pericoronaritis. Ponemos un punto rojo y un círculo alrededor. En el ejemplo, en la pieza 4,8 y también
en la pieza 3,5. Un punto rojo con un círculo alrededor. Finalmente, como último paso, vamos a marcar los defectos de Furka. Así como hemos puesto la clasificación utilizada para ver movilidad, vamos a señalar también qué clasificación estamos utilizando, en este caso la clasificación de HAMP, la cual nos da un grado 1 como un triángulo sin base, grado 2 como un triángulo completo y grado 3 un triángulo completo pintado todo de rojo. Lo importante para marcar el defecto de Furka es que el vértice del triángulo esté girando o esté señalado tal cual como está la Furka en boca. Entonces, en el ejemplo, en la 1,6, la Furka está mirando hacia coronal, así que el gráfico también estará mirando hacia coronal. Las Furkas mesial y distal en la arcada superior las vamos siempre a dibujar por palatino, ya que por ahí se han evaluado. En este caso se está poniendo una Furka grado 3 en la pieza 2,6 por mesial y por distal, ¿no? Entonces, la Furka grado 3 significa que la Furka es permeable, quiere decir que pasa de un lado al otro el instrumento. Entonces, si lo dibujo en mesial, también lo dibujo en distal. Y luego, pues, Furka grado 3 en la 2,7 en vestibular, el palatino en la 2,4 en mesial grado 2, etc. Finalmente, en la arcada inferior, todos los defectos de Furka los vamos a graficar nosotros por lingual, porque también por ahí se han hecho la evaluación. Entonces, en el ejemplo, en la pieza 3,7, estamos haciendo un grado 3 en lingual. Y lo dibujo en vestibular porque, así como hemos hecho en el ejemplo de arcada superior, si pasa desde lingual, la Furka, el instrumento está saliendo por vestibular. Entonces lo dibujo por los dos lados. Bien, entonces les aconsejo ver este video nuevamente y para que vayan llenando estos datos uno por uno de una manera ordenada. Saludos.